Bueno, gracias Alejandro, gracias Forratec. La verdad, para mí siempre es un placer, ya desde hace muchos años que los acompaño en estas jornadas y la verdad que siempre la paso muy bien. Hablar de mercado de lácteos en estas circunstancias es siempre siempre un desafío, pero bueno, justamente como ya nos vamos poniendo viejos, es como que ya los tenemos, ya estamos acostumbrados a manejar este tipo de situaciones. ¿Por dónde empezar? Decidí empezar por el mercado interno, para que veamos qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, un poco la situación macro, después nos metemos de la tranquera para adentro, para después mirar un poquito el mercado internacional y después mirar una cosa más global, más de una visión que tengo para dejarlos bien confundidos. ¿Qué pasó? No sé si se alcanza a ver bien o hay mucha luz. Bueno, arrancamos viendo lo que es la tendencia de la producción de leche en Argentina. Esto es no es el total de la producción, sino una muestra de empresas con las que hasta marzo del año pasado el Ministerio llevaba las estadísticas de corto plazo. Después esto se ajusta cuando están los datos definitivos. Esto es 2011, 2012 y lo que pasó en 2013. Si miramos 2013, vemos que arrancamos piensen que la curva amarilla es 2012, arrancamos muy por debajo con una caída de producción en todo el primer semestre, después se empezó a nivelar y ya sobre agosto, septiembre, octubre, el año pasado agosto fue muy malo, septiembre, octubre, noviembre ya muy positivos, el dato de diciembre no está, o sea, todos los datos, lo que es línea punteada, la referencia es el Centro de Industria Lechera porque el Ministerio a partir de marzo no publicó más estos datos y como las empresas son prácticamente las mismas, el dato del SIL es digamos, sirve para seguir esta tendencia. Falta el dato de diciembre porque ellos estaban haciendo un ajuste porque había algo que estaba que había que revisar. Pero si miramos lo que llevaba el SIL hasta noviembre, el dato importante es este último, que venía con la producción acumulada en el periodo de enero-noviembre venía con un crecimiento del 0,61%, que sumado a diciembre debería dar algo positivo el año. Al Ministerio le está dando ligeramente negativo las cifras preliminares, entonces por eso se están revisando los números, pero yo diría que si es algo positivo o algo negativo, pero diría que en términos generales podemos pensar que 2013 fue un año neutro en lo que hace al crecimiento de la producción. Diciembre venía muy bien, pero con los calores eso se atenuó bastante y algo parecido debe haber pasado en enero, que también supuestamente hubo un crecimiento importante en términos interanuales. Esto es el recibo, lo que veíamos recién es el recibo promedio de las empresas que integran el SIL. Y esto es, ellos comparan también a tambos constantes, porque muchas veces si entran o salen tambos de las empresas, medio que digamos, como que se desdibuja lo que es en realidad lo que está pasando con la producción. Entonces, a tambos constantes hay una pequeña caída en la producción entre enero y noviembre de 2013. Pero, insisto, un año que va a ser prácticamente neutro. ¿Y cómo venimos desde el punto de vista climático? Arrancando 2014, esta era la reserva de agua útil al 30 de noviembre. Una situación bastante interesante en cuanto a disponibilidad de agua para los maíces.
Pero después en diciembre, sí, esto es el 31 de diciembre, empezó todo el tema empezó a llover menos y empezó la tremenda ola de calor que hubo, donde los maíces de primera en muchos lugares, digamos, fueron bastante afectados. Se han hecho unos cuantos maíces, silos sin grano y con menores volúmenes. Los maíces tardíos y de segunda, en muchos lugares, en otros no, con menor desarrollo de los esperados. Y finalmente lo que pasó en enero, esta es la situación de reserva de agua útil al 31 de enero, donde vemos que hay cuencas que están mejor que otras. La cuenca central santafesina no le está pasando tan mal, ahora están más preocupados ahora en febrero por temas de exceso de lluvia que otra cosa. Entonces lo que habría que pensar es que los maíces tardíos y de segunda en muchas zonas van a andar más o menos bien, en otras con menores rendimientos de lo esperado, y que estamos entrando ya a la etapa de, si estas son las lluvias hasta el 10 de febrero, no tenía los datos de esta última semana, que siguió lloviendo toda la semana, pero digamos como que estamos entrando al periodo de siembra de verdeos y pasturas con un buen nivel de agua en los suelos. O sea que esto nos llevaría a pensar que en este sentido deberíamos tener un buen arranque. Algo que favorece el crecimiento de la producción. Bueno, nos empezamos a meter en el gran tema que es el precio de la leche. ¿Cómo viene evolucionando el precio de la leche si tomamos el precio nominal actualizado por el IPC del INDEC? Ustedes dirán, el IPC del INDEC no me dice nada. Todo lo que vamos a ver ahora es precio de enero, 2.40 el litro, precio de febrero estimado, precio de febrero proyectado, 2.50. Ese es más o menos el precio que se está pagando en provincia de Buenos Aires. En el norte están pagando bastante más. Donde hay movimientos, ya están pagando más, pero lo que estamos tomando es 2.40, 2.50. 2.40 enero, 2.50 febrero. Este es el precio actualizado por un IPC privado, que es por ahí el mejor indicador de lo que pasa respecto de la inflación. Que como vemos no estamos nada bien, estamos prácticamente igual que estábamos en 2004, estamos en uno de los peores momentos cuando se lo actualiza por un IPC privado. Pero en definitiva, y esto es en dólares, con el dólar de 8 pesos estamos a 31 centavos de dólar el litro, un precio realmente muy bajo para lo que es hoy en el mundo. Pero bueno, esto también es de las cosas que pasan siempre cuando hay este tipo de crisis. Le decía que el precio solo no nos dice nada. El precio lo tenemos que ver, relacionarlo con lo que son nuestros principales insumos, nuestros costos. Esta es la relación leche-maíz que la llevamos desde el año 80 hasta ahora. Esta es la relación actual. Estamos un poquito por encima de 2 kilos de la capacidad de compra. La línea amarilla lo que está marcando es la situación actual, ¿no? Estamos un poquito por encima de los 2 kilos de maíz por litro de leche. Si miramos la historia, vemos que estamos por encima de la media es 1,80. Estamos peor que en muchos de los últimos años, pero todavía estamos en una buena situación y fundamentalmente lo que nos importa es cómo convierte la vaca, y sabemos que si con una vaca seguramente si le doy 2 kilos me va a devolver mucho más que un litro de leche. Entonces están dadas las condiciones como para seguir pensando que vamos a seguir suplementando con maíz. Recién hablaba con Alejandro y con Martín, también dinosaurios, tampoco no soy el único, de que todo este último tiempo, cuando uno habla con colegas, con productores, con gente joven, dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y esto cómo sigue? ¿Y qué pasó otras veces? Y lo que pasa siempre es que cuando pasan devaluaciones, creo que estamos bastante lejos de haber
o sea, no explotó todo por el aire como en otras ocasiones, ¿no? Pero lo que pasa cuando hay devaluaciones fuertes es que normalmente la leche corre de atrás. Fíjense, esto fue lo que pasó en el año 82, cuando el famoso el final del programa de Martínez de Oz, el famoso tema de Lorenzo Sigó, el que apuesta al dólar pierde, etcétera, como la relación se cae, las dos hiperinflaciones, la de Alfonsín y la de Menem, la relación cayó por debajo de 1, los peores momentos, y la crisis de 2002. Todo el año con una relación de 1-1. Conclusión, si esto fue un ajuste, si esto queda acá, si no pasamos de acá, estamos infinitamente mejor parados que lo que es una crisis realmente profunda como las que tuvimos en aquellos momentos. Insisto, el maíz sigue teniendo una muy buena relación con la leche, por supuesto, no la que era, pero una muy buena relación. ¿Qué pasa con la soja? Este creo que es un dato que hay que mirarlo muy de cerca, porque actualmente, o sea, este es el promedio, es 0,92 me parece que es kilo de soja por litro de leche, y esta es la relación actual, 0,91. ¿Y por qué digo que me parece que es un dato fundamental? En el año 2010 se dio una cosa muy rara que difícilmente se repita, que es que tuvimos una relación de locos con la soja. En momentos que llegamos a poder comprar prácticamente 1,6 kilos de soja con un litro de leche. Y eso llevó a que muchos productores, o sea, los nutricionistas siempre dicen incorporar el pellet de soja, incorporar el spread de soja, y eso llevó a que muchos productores lo adoptaran porque en ese momento convenía, y todo el mundo se dio cuenta de que la cosa que cuando das pellet de soja es 1 litro más, 2 litros más por vaca. El tema es que en la crisis de 2012, cuando la relación se cayó a estos niveles, que estuvo por 0,8 más o menos, por debajo de 0,8, también la gente lo empezó a dejar. Y fue sin dudas uno de los factores que llevó a que se acentuara la caída de producción en el segundo semestre de 2012 y primer semestre del año pasado. Después la relación mejoró, la gente empezó de vuelta a dar pellet de soja, y hoy, y eso favoreció el crecimiento de la producción. Hoy vemos cómo se está cayendo de vuelta, y les puedo asegurar que la industria es consciente de esto. Hay plena conciencia de que la relación no puede estar muy lejos de 0,9 porque se sabe que porque hay un efecto en la producción. Por eso les digo que este es un indicador importante. Pensar en una relación leche-soja de 0,91. Para los que nunca estuvieron en alguna presentación, nosotros llevamos desde el año 2007 un índice de costo de producción basado en el promedio de 3 modelos que se toman una serie de insumos índices. Ahora los vamos a ver los insumos, así que no voy a perder demasiado tiempo en explicarlo. Pero bueno, esta es la evolución del índice que toma como base 100 diciembre de 2007. Este es el índice de costo de producción, cómo fue evolucionando. Y estos son, el índice está armado, se toma con los precios al último día del mes o el último día informado. Fíjense lo que pasó, el salto que pega el índice a fin de enero, ya teníamos el dólar de 8, ¿no? Y por otro lado tenemos el índice precio, que esto es cómo evoluciona el precio de la leche. Fíjense la caída, cómo a veces corre de atrás de los costos, a veces le gana. En 2009 fue la crisis, en 2010 le ganó. En 2012 fue todo horrible, en 2013 se equipararon y ahora de vuelta el costo le gana al precio. Finalmente, y creo que lo más importante es el ratio precio-costo, que nos marca como hoy estamos en 0,85, perdón, el anterior era sin subsidios y esto es para la época que hubo subsidios. Esta otra raya es
los que cobraron subsidio. Enero da 0,85. Durante el año estuvimos prácticamente en alrededor de 1 o por debajo de 1. Si comparamos este 0,85 con lo que es la historia, nos encontramos con que solamente en la crisis de 2009 y en algún momento de 2012 nos caímos por abajo de esta barrera de 0,85. Y en 2009 los productores que cobraron subsidios, todo lo de menos de 3.000 litros, eran en aquel momento más del 70% de los productores, si bien el 40 y pico por ciento de la leche, pero digamos, no estuvieron mejor que ahora los que cobraron subsidios. Entonces, si miramos esto, evidentemente uno dice, estamos mal. Y acá, para esto, lo que sirven, es interesante mirar los simuladores. ¿Qué pasaría si? Esta es, o sea, la situación a enero, con un precio de la leche de 2,40. Perdón, no. Sí, esto no es enero porque ya tengo aumento. La situación a febrero, suponiendo que va a quedar todo igual, pero especulando con un aumento del gasoil del 5%, con un aumento en el maíz y la soja del 5%, que va de la mano del arrendamiento. Hay uno de los modelos que tiene es sobre campo arrendado, un 5%, y un 3% aumento de la estructura de la mano de la inflación. Y con un precio de 2,50, lo que pasa es que en enero es 0,84, con un precio de 2,50 el ratio precio-costo se iría a 0,85. Entonces lo que uno se pregunta con el simulador es, bueno, suponiendo que los costos queden igual, ¿cuánto tendría que valer la leche para que volvamos a tener un ratio de 1? Y ese mágico precio es 3 pesos. O sea, con la leche a 3 pesos, el ratio vuelve a ser 1. O sea, lástima que como se me va de la pantalla no les puedo mostrar. O sea, si miramos el gráfico, fíjense que automáticamente, o sea, cuando estoy en 2,5, fíjense la línea celeste, ¿no? ¿Dónde está el ratio en función de la historia? Y cuando lo subo a 3, me voy a 1. La gran pregunta es si la leche puede valer 3 pesos. Esto no es gremial, esto es la misma metodología que se toma desde el año 2007, es actualizar precios siempre de la misma fuente. No hay nada, o sea, Churchill decía, en las únicas estadísticas que creo son en las que yo mismo he manipulado. Bueno, acá no hay ninguna manipulación de nada. Estos son números que se actualizan todos los meses de la misma manera. Pero bueno, decíamos si la leche podrá valer 3 pesos. Una mención de cómo vienen las exportaciones, cómo fueron las exportaciones del año pasado. Se exportaron 205.000 toneladas de leches en polvo, un 13% menos que en 2012. Y lo que podemos ver, este gráfico lo que nos muestra es, tomando solamente lo que es leche en polvo entera en bolsa de 25 kilos, nuestro principal producto de exportación, a qué precio le vendimos en diciembre a Argelia, a Brasil, a China, a Venezuela y a otros destinos. Sin dudas, las ventas institucionales a Venezuela son las que tienen mejor precio. En promedio, en el mes de diciembre, el precio de exportación de la leche en polvo entera en bolsa de 25 de Argentina fue de $5.022 por tonelada. Y siguiendo con los simuladores, y tratando de contestar la pregunta si la leche puede valer 3 pesos, este es un simulador, se me fue de nuevo de... Ahora cómo lo manejo esto. Bueno, ahora lo corro. Precio FOB,
costo industrial, en realidad estaba como Fasón, pero esto es costo industrial, un margen del 10% para la industria, el flete a puerto, 4% de gasto de comercialización, total de gastos, el saldo que me queda a leche, litros por tonelada de leche en polvo, capacidad de pago en dólares, flete del tambo a la industria, precio de la leche en dólares. O sea, en diciembre, a un promedio de exportación de 5.022, podía pagarse casi 43 centavos de dólar el litro de leche. Con un dólar de 6.50, si nos fijamos, esto daba aproximadamente 2 pesos con 70 el litro. Este gráfico, este cuadro, lo que nos está mostrando es para diferentes costos industriales, pues teníamos plantas de distintos tamaños, de distintas eficiencias, pusimos costo industrial desde 300 hasta 700 dólares. En el ejemplo tomamos este de 500, pero acá en el cuadro están todas las posibilidades y distintos precios de la leche en polvo entera. Esto era a diciembre, más o menos a 5.000 dólares, con un costo industrial de 500 dólares, me daba 2.70. ¿Qué pasa ahora en febrero con un precio de 8? Una leche de 5.000 dólares, con un costo industrial de 500 dólares, tiene una capacidad de pago de 3 pesos con 40. Evidentemente, ningún exportador va a salir a pagar esta plata porque sabe todo lo que le puede venir atrás. Lo importante, lo que quiero destacar es que, digamos, hay una base, hay un mercado en condiciones de pagar el precio que necesita el sector como para recuperar esa pérdida de competitividad que tuvo como consecuencia de la devaluación y que fundamentalmente depende de una decisión política, no del mercado. Por eso le decía, a diferencia de otras crisis, y que ahora cuando veamos precios internacionales vamos a ver qué distinto que es lo que estamos viviendo hoy de lo que fue otros momentos, digamos, hay un sustento como para que el precio sea mucho mejor de lo que es. Depende todo de una decisión política. Esto es lo que quería mostrar. O sea, por un lado, para que el sector pueda funcionar, para que la actividad pueda seguirse desarrollando, hacen falta 3 pesos. ¿Se pueden pagar 3 pesos? Sí, se pueden pagar 3 pesos. Terminamos con los simuladores. Termino con el mercado interno. Escenario internacional. Acá voy con lo que les comentaba. Hoy hablaba con Martín, con Alejandro, hablando justamente que ya tenemos unos cuantos años y que los más jóvenes no vivieron todo lo que vivimos desde el 95 hasta, o sea, acá cuando veamos lo que pasa después, esto se va totalmente de escala y parece que fuera una raya en que durante todos estos 10, 11 años no pasó nada. Y para los que no lo vivieron, les cuento que esto arranca, teníamos en el año 95 teníamos una situación que parecía muy buena, porque Brasil arrancaba con su plan real y el precio subía y la leche en polvo valía 2.300 dólares, que en aquel momento era un montón, pero vino la crisis mexicana, después vino la crisis asiática, y en 21 meses el precio de la leche se cayó un 26%, después vino la crisis rusa en el 98, a fines del 98 vino la brasileña. El dibujo del brasileño no tiene nada que ver con los mercados, pero está bueno. Y en 10 meses el precio se cayó otro 25%. Y después se recuperó en 13 meses un 55%. Y después vinieron las Torres Gemelas y se cayó un 40% en 12 meses. Y después se recuperó un 24%. En 24 meses se recuperó un 93%. Pasó de todo. Todas las crisis financieras, guerras, todas las guerras de la post-Unión Soviética acá, guerra de Irak, las Torres Gemelas, que creo que son, sin duda va a ser un hito en la historia de la humanidad, el atentado a las Torres Gemelas. Y sin embargo, si alguien venía y me preguntaba, mira, tengo que hacer un proyecto de inversión, ¿cuánto le pongo a la leche en polvo?
Y mira, ponele 1800 más menos 17%, 15, 17%, que por mucho no le va a cerrar. Puede haber un cisne negro que te lo tire un poquito para abajo, pero va a ser puntual, como pudieron ser las Torres Gemelas. Y ya les digo, pasó de todo. Y a partir de acá, pues si esto miran, esa raya que arranca ahí para arriba, yo creo que entramos, y eso es lo que dejo para el final, rumbo a algo desconocido, algo totalmente nuevo. Esto es lo que vino después. O sea, el rumbo a lo desconocido arranca ahí. Me acuerdo, Martín, Sebas, cuando las primeras charlas con Forratec, que yo había escuchado hacía poco aquello de Einstein que decía: los fenómenos exponenciales colapsan y suponen cambio de paradigma. O sea, cuando decía eso estábamos por acá. Y fíjense cómo pasaron los años y cada vez uno se convence más que qué genio que era ese tipo, ¿no? Como después de un fenómeno exponencial las cosas nunca vuelven a ser como eran antes. Vamos a volver sobre eso. ¿Qué está pasando con la oferta de leche en el mundo? Esto es mes a mes comparado con el mismo mes del año anterior, ¿no? Vemos como a mediados de 2012 la producción empieza a caer y como a partir de mediados de 2013 la producción empieza a crecer. Si esto lo abrimos un poco, esto no es todo el mundo, estos son los principales bloques. Esto es Oceanía, tremenda sequía en Nueva Zelanda, enero, febrero, marzo del año pasado, uno de los drivers de la suba tan fuerte que tuvieron los precios. Europa, que sigue la misma tendencia, fíjense, uno totalmente pastoril, el otro ¿qué pasa? Depende de los granos a partir de la seca de Estados Unidos de 2012, los granos subieron, las relaciones cayeron, empieza a caer la producción. Estados Unidos con un comportamiento más errático, llamémosle, y Sudamérica siguiendo exactamente la misma tendencia que Oceanía y que la Unión Europea. Lo primero que nos lleva a concluir esto es que como que los drivers de la oferta de leche se están globalizando, como que las tendencias en el mundo empiezan a ser todas las mismas. También vamos a volver un poquito sobre esto. Este es de vuelta el precio de la leche en polvo entera, y esto es el resultado de una ecuación de regresión que es básicamente lo que tomamos, lo que calcula es el precio cuál sería el precio de la leche en polvo entera, tomando el precio de la soja en Chicago por una variable, el precio del maíz y el precio del petróleo más una constante, y nos da esta curva que tiene una correlación muy alta con el precio de la leche en polvo en el norte de Europa. Debo confesar que esta fórmula a mí durante mucho tiempo me sirvió de un poquito la bola de cristal, ¿no? Que cuando el precio de la leche en polvo caía muy por debajo de lo que decía la fórmula, decía no, la leche en polvo tiene que ajustar porque porque lo dice la fórmula y porque lo dice la lógica, no puede estar muy lejos el precio de la leche de lo que es sus principales insumos más la energía. Y de hecho se fue cumpliendo, pero también tengo que decir que en 2012 me aburrí de equivocarme diciendo que el precio de la leche en polvo tenía que subir porque estaba totalmente desfasado con los precios de los alimentos. Y en 2013 se dio la situación inversa y me cuidé un poco más, pero la verdad que pienso que el precio de la leche en polvo debería bajar porque no va de la mano de lo que valen los principales insumos. Una de las cosas que se ve que a partir del boom de los commodities, a partir del cambio de paradigma, cada vez que hay un desfasaje después como que hay un overshooting en el sentido inverso, o sea, cuando se pasa de un lado después se pasa de rosca para el otro, y acá lo mismo y acá lo mismo. Y en definitiva,
La lógica dice que esto tendría que estar afectando la oferta. Si volvemos al grafiquito que veíamos recién de cómo viene evolucionando la oferta de leche de un año respecto del mismo mes del año anterior, graficamos el precio de la leche en polvo y graficamos la curva de la ecuación de regresión, que en definitiva lo que nos están en algún punto es como un ratio precio-costo esto. En la medida que el precio de la leche está muy por debajo de lo que valen los maíz, soja y petróleo, uno tiende a pensar, bueno, la producción se tiene que caer. Y efectivamente, con un desfasaje de 6 meses, cuando estas curvas se separan, la producción empieza a caer. Y cae, y cuando se dan vuelta las curvas, con un desfasaje de 6 meses, como pasa siempre en el sector lechero, lo vemos en los tambos todos los días, la producción empieza a crecer. Y si miramos cómo están hoy las curvas, todo hace suponer que la producción de leche va a seguir creciendo en los próximos meses. Esto diría que visto así es como un factor bajista para el mercado, porque todo hace suponer que la producción de leche va a seguir creciendo. Entonces la pregunta que uno se hace es, y bueno, ¿qué es lo que sostiene los precios de la manera que se sostienen? Sin dudas hay que mirarlo del lado de la demanda. Esta es la evolución de las importaciones de los principales bloques de leches en polvo, que si se fijan en 2008 era de 1.200.000 toneladas y para 2014 proyectadas 2.200.000 toneladas. O sea, de 2008 a 2014 las importaciones crecen 1 millón de toneladas y que sin dudas esto va de la mano de China. China, si vemos cómo fue toda la evolución, hasta 2008 no pasaba nada, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 van a importar 900.000 toneladas de leches en polvo frente a las 100.000 que importaban en 2008. O sea, un brutal crecimiento del 791% en 7 años. Ahora bien, si miramos el precio de la leche en polvo de vuelta, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, el boom de los commodities no fue la causa, o sea, la demanda china no fue la causa del aumento, por lo menos en lácteos no fue la causa del aumento de precios. Evidentemente es un factor fundamental, un driver de precios fenomenal, pero que tiene una enorme sensibilidad a lo que pase con la oferta. Ellos tuvieron muchos problemas con lo que es su industria interna, problemas de calidad, y en los productos de mucho valor agregado, como puede ser las fórmulas infantiles, prefieren trabajar con productos importados para asegurarse la calidad de la materia prima, y en un escenario de escasa oferta salen a pagar lo que sea. Y eso también es algo que le quita previsibilidad al mercado. Por un lado, sin dudas es un factor netamente alcista que la demanda china parece no tener. Fíjense que esta es la correlación entre el precio de la leche en polvo y el volumen de importaciones de China, el R cuadrado es bajísimo, o sea, no hay ningún grado de correlación. Los tipos pueden importar 100.000 toneladas a $5.000, es como que no tuvieran límite. Creo que hay algo que está mal en todo esto, pero en definitiva es lo que estamos viendo. Parece haber una barrera técnica en el orden de los $5.000, se empieza a poner nervioso el mercado cuando están por encima de los $5.000, pero, insisto, no parece tener un techo. Otra de las cosas que vuelvo al rumbo a lo desconocido, ¿no? ¿En qué termina todo este tema de China? Pero bueno, en definitiva, un factor netamente alcista para el mercado. Otro factor alcista es que estamos con una relación stock-consumo bajísima. Justamente también esto pone nervioso. Imagínense que ustedes son Cadbury, que necesitan como materia prima leche en polvo de primera calidad
y no pueden reemplazarla por otra cosa porque no pueden afectar la calidad de su producto. Salen a pagar lo que sea. Y eso también está pasando. Pero bueno, insisto, en la medida que la oferta crezca, esto puede llegar a tener algún tipo de modificación. Un tema que a mí siempre, que la verdad que es una mezcla que me preocupa y me apasiona, que es lo que pasa con las monedas. Esto está tomado como base 100 el año enero de 2003 y expresado el precio de la leche en polvo en distintas monedas, en euros, en dólares neozelandeses. Le incorporé en yuanes como la referencia a un país importador y en dólares americanos. Y evidentemente lo que vemos es que cuando el dólar se debilita, Estados Unidos evidentemente gana competitividad. Cuando el dólar se hace fuerte, Estados Unidos pierde competitividad. Y fíjense lo que es hoy, Estados Unidos sumamente débil, el euro también, pero fíjense lo que es la diferencia de competitividad de Estados Unidos versus Nueva Zelanda. Para un país como el nuestro, que siempre tenemos al dólar, al no tener una moneda tan poco creíble, tenemos al dólar como referencia, creo que que el dólar sea débil a nosotros nos juega como alcista, porque es en la medida que el dólar es débil, a nosotros de alguna manera nos termina yendo un poco mejor. Pero en definitiva, acá hay o sea, que el dólar sea débil, esta debilidad del dólar creo que obedece a causas mucho más profundas y que tienen que ver también con lo que veíamos recién, que cuando uno dice no hay explicación para esta cosa de la demanda china que crece eternamente. Esto que tengo acá es el balance comercial de Estados Unidos entre 1960 y 2012. Si no se alcanza a ver, esto es cero. O sea, todo esto es déficit. Creo que estamos aburridos de escuchar hablar de nuestros grandes problemas. Son que como tenemos déficit gemelos tenemos que emitir, y como emitimos tenemos inflación, y como tenemos inflación tenemos que devaluar, y como, o sea, gran tema argentino. Estos gráficos, si fueran de Argentina, sería exactamente lo mismo. Déficit fiscal. Esto es cero. Solo con Clinton tuvieron superávit, después déficit. Las chicas salen de compras. ¿Quién la financia? El mundo, y en buena parte China. Entonces China le exporta a Estados Unidos, y entonces China crece. Y entonces se genera lo que se vio siempre como un círculo virtuoso entre la economía de Estados Unidos y la economía china. El tema es cuando el círculo virtuoso se transforma en círculo vicioso. ¿Y de dónde sale? Porque esto suena muy lindo, pero ¿de dónde sale la plata para hacer todo esto? Y bueno, nos encontramos un buen día con que Estados Unidos triplicó su base monetaria. Hasta ahora lo pilotean, hasta ahora no hay inflación. Hay varias explicaciones técnicas de por qué no hay inflación, pero cuando uno lee digamos, gente como Friedman, por ejemplo, dicen que es imposible que haya emisión sin inflación. Y bueno, creo que digamos, mucho más allá de todo lo que veamos y de que todo lo que estamos viendo, de que todo lo que está pasando, hay latente un problema muy, muy serio en el mundo, y creo que tiene que ver con este tema. Es una visión personal, no sé si me estaré equivocando o no, pero creo que es un tema, no sé, lo vengo siguiendo, lo leo, me divierte mucho, y está latente, no tengo ninguna duda que está latente. Finalmente, después de insisto, en 2006 entramos en el rumbo a lo desconocido, tuvimos el boom de los commodities, con un dólar débil, que como vimos no tenía mucho que ver con lo que pasaba con la demanda china. Después tuvimos la crisis de Estados Unidos, que paradójicamente el dólar se hizo fuerte en ese momento,
Y ahora estamos con un precio de $5.000 y, como les decía, con una especie de barrera técnica que no lo deja moverse mucho de ahí, por una crisis de oferta, que veíamos la caída de oferta por la crisis, por la sequía en Nueva Zelanda y por el crecimiento de la demanda china. Hoy les decía que con todo lo que pasó en el mundo era un precio medio más o menos 17%. En estos años, salvo la crisis de Estados Unidos, no pasó nada. No hubo guerras, no hubo atentados, no hubo nada. Y si alguien me pregunta cuál es el precio, 3.750 más o menos 33% y algún cisne negro que te pueda agarrar por el camino. O sea, decir eso y no decir nada es exactamente lo mismo. Pero bueno, eso es lo que viene pasando desde el boom de los commodities en adelante. Si esto es lo que pasó, digamos, si yo miro esto, hoy es más lo que tenemos para perder que para ganar. Y si pasara, lástima, voy a hacer un... la demanda china va a seguir sosteniendo el precio. O sea, no imagino un escenario, salvo que explote todo por el aire, no imagino un escenario de $2.000 la tonelada. Imagino un escenario que podría ser de 4.500. A 4.500 y $500 de costo industrial, la leche puede valer 3 pesos. O sea, no estamos frente a un escenario apocalíptico si llega a ajustar un poco, por crecimiento de oferta, llega a ajustar un poco el precio de la leche. Yo imagino un escenario de este tipo. De 4.500 podría llegar a bajar, y 4.500 de mantenerse el dólar a 8 pesos, estamos en los 3 pesos que necesitamos para tener un ratio precio-costo mínimamente digno. ¿Me fui? Bien. De todos modos, ¿qué es lo que puede pasar en el corto plazo? ¿Qué nos están diciendo las subastas de Global Dairy para los próximos meses? Promedio abril, 4.987, esto es un mercado físico, esto es un forward, ¿no? $4.987 para abril, 5.000 para mayo, 5.000 para junio y 5.060 para julio. O sea que tenemos un horizonte de un semestre más de precios de $5.000, eso es lo que está diciendo el mercado en este momento. Y lo que pasa en el segundo semestre, insisto, puede haber de la mano de la oferta algún tipo de debilitamiento o no. Entonces, los escenarios posibles para el mercado interno, y pensando que el ajuste ya está hecho, o sea, si vamos a explotar por el aire como otras veces, hablemos de otra cosa. Pensando que el escenario va a ser este que vemos hoy, en el corto plazo vamos a tener un desajuste precio-costo en el que la leche va a correr de atrás, pero que están dadas las condiciones como para que alcance a los costos la leche. A diferencia de otras devaluaciones, el mercado internacional da sostén al precio y hay márgenes para que se recupere la relación precio-costo más rápido que en otras. Como decía hoy, depende de una decisión política nada más. Seguramente el sector va a tener dificultades financieras justamente por este desfasaje que hay entre, o sea, los insumos se ajustaron al día siguiente y la leche necesita un tiempo. Y para el segundo semestre yo creo que el precio va a seguir ajustando y el ratio mejorando. Tenemos el riesgo de una baja de los precios internacionales, pero como les decía recién, nada hace suponer que puedan caer más allá de lo que permita tener un ratio precio-costo digno. Y en el escenario internacional, hasta abril no debería cambiar nada. De abril a mayo empieza a jugar el mercado climático de Estados Unidos. Si la campaña en el hemisferio norte es buena, todo va a seguir igual, con buenas tasas de crecimiento a nivel mundial y esa posible baja de precios de la mano de un crecimiento de oferta. Si la campaña es mala y cae la relación, aumentan los costos,
se deteriora la relación precio-costo y tal vez el mundo no crezca a la tasa que viene creciendo. Como les decía hoy, la demanda china nada hace suponer que se vaya a atenuar, entonces, a pesar del crecimiento de la oferta, los precios van a seguir sostenidos. Decía de todas mis preocupaciones respecto a la política monetaria de Estados Unidos, pero que por ahora no la piensan cambiar en el corto plazo. O sea, eso es más o menos lo que veo como panorama para este año. Insisto, una situación en la que de a poco el sector va a correr de atrás, pero hay una base como para que se acomode. Depende de una decisión política. Y en una visión un poco más más global de la cosa, fíjense, este es el precio de Argentina hasta diciembre, acá todavía no está el ajuste, el precio de Brasil, el precio de Uruguay, de Chile, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Nueva Zelanda. Alguien habría dicho en el año 2002 que el precio de Nueva Zelanda iba a ser similar al de Europa, que el de Uruguay iba a ser similar al de Estados Unidos. Nadie. Sin embargo, lo que quiero mostrar con este gráfico, que parece un gran lío de líneas, es que uno de los fenómenos que se está dando es la globalización de precios, pero a su vez cuando uno lee todos los diarios, las informaciones y todo lo que llega, también vemos que hay globalización de costos. O sea, la gente se queja porque no le cierra, entonces vemos que tenemos globalización de precios, pero también de costos. Entonces, que antes en el mundo había como dos grandes ligas. En una jugaban Estados Unidos y Europa, con sus guerras de subsidios, y en otras jugábamos Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia y otros países. Y lo que creo que está cambiando, y lo que nos mostraba el gráfico recién, es que esto está cambiando y estamos empezando a competir todos contra todos. Y ya no competimos, se puede incorporar Brasil, se puede incorporar India, y ya no competimos solo con los más baratos, sino que competimos con los más capacitados. Y si miramos lo que fue, lo que dice el Farm Bill que se aprobó en Estados Unidos, los subsidios siguen. O sea que no solo competimos con los subsidios, sino que competimos mano a mano con los más capacitados. Entonces acá por ahí yo no me quiero meter en el terreno de Gustavo, pero yo creo que venimos de dos paradigmas. El viejo, en el que vivíamos en un país de los factores de producción, tierra, capital y trabajo. La tierra en el viejo paradigma tenía un bajo costo de oportunidad, era una ventaja competitiva. El crédito siempre fue, o el capital siempre fue escaso, caro y de alto riesgo, una desventaja competitiva. Y una de nuestras ventajas competitivas era que teníamos mano de obra barata. En el nuevo paradigma tenemos un muy alto costo de oportunidad de la tierra, y entonces necesitamos que tanto capital y trabajo tengan muchísima sinergia con la tierra para hacerla, para hacer un uso eficiente de la tierra, sobre todo cuando hay que competir con la agricultura. El capital sigue siendo escaso, caro y de alto riesgo, y la mano de obra, cuando digo mano de obra hablo desde el guachero hasta el dueño, es comparativamente menos calificada que la de los países con los que tenemos que competir. Esta es una de nuestras desventajas competitivas y creo que es sobre la que más tenemos que trabajar para poder sinergizar lo que tiene que ver con el uso de la tierra. Y finalmente, yo creo que creo que mucho de lo que digo muestra incertidumbre, y creo que de eso se trata por lo siguiente. Si yo tomo un periodo desde el 3500 a.C., una proyección a 2030, tuvimos más de 5000 años con nuestro patrón de moneda fueron los metales,
los minerales, las cosas. Y desde hace 80 años que tenemos como patrón la moneda de un país. Y de esos 80 años, yo diría que los últimos 20, 30, ese país dejó de tener disciplina fiscal. Entonces no tenemos ni idea qué pasa con el mundo cuando primero tenemos como patrón un billete, que no es otra cosa de papel pintado con un halo de confianza, y ese país deja de tener disciplina. No tengo ni idea qué pasa. Si miro lo interno y vemos cómo estamos buscándole la vuelta con los tambos para ver cómo hacemos para pelear, para seguir adelante, para pelear con la agricultura, se cierran tambos y ve que otro tiene ganas de cerrar pero no le busca la vuelta y se la busca y trata de hacer algo. También, desde 3500 a.C. están los primeros antecedentes de labranzas y nosotros tenemos 17 años de historia de una tecnología que vino a revolucionar lo que es la producción agrícola fundamentalmente. Contra eso tenemos que, yo no sé si es competir, pero tenemos que inventar, ver cómo la peleamos todos los días. Encima se da que hay un enorme cambio en el orden mundial, que si miramos acá, esto es el PBI, el porcentaje del PBI en el mundo. Vemos que en muy pocas oportunidades hubo tantos cruces de curvas y estamos yendo a un momento en el que la principal potencia del mundo va a dejar de serlo y para 2030 nos encontramos con que China, un país que demanda alimentos de una manera fenomenal, va a ser la primera potencia mundial. Y en este periodo exactamente, con todos estos cambios, con todas estas revoluciones de todo tipo, nos toca vivir a nosotros. Entonces nos encontramos con que la leche puede valer cualquier cosa, nos encontramos con que un país puede demandar lo que quiere y no parece no tener límite, nos encontramos con que los precios de la leche convergen en todo el mundo, nos encontramos con que Estados Unidos puede triplicar su base monetaria y en Argentina estamos viendo a ver si el mejor sistema es el pastoril, si es el dry lot, si hay que usar TMR o hay que ir a silos de autoconsumo en las vacas en ordeño o si tenemos que ir al freestall. En definitiva, lo que creo es que estamos yendo a algo nuevo, estamos viviendo la transición hacia algo nuevo, hacia algo distinto. Y en eso nos toca pelearla. Muchas gracias.